Hay hombres que construyen en silencio lo que otros destruyen con palabras. Este es uno de ellos. Se llamaba Ernesto. Ernesto Villanueva, jornalero de 42 años en los campos de algodón del sur de Texas, cerca de un pueblo tan pequeño que no aparecía en ningún mapa que valiera la pena leer. Tenía los hombros anchos de quien ha cargado sacos toda la vida, manos ásperas como corteza de mezquite, y una mirada que pocas veces decía lo que pensaba. Sus compañeros lo llamaban el mudo, no con mala intención al principio, sino porque en los descansos, mientras todos hablaban, Ernesto escuchaba. Mientras todos contaban sus planes, sus sueños, lo que iban a hacer con el dinero de la próxima cosecha, Ernesto tomaba su café en silencio y miraba los campos como si en la tierra hubiera algo que nadie más podía ver. Era 1957. El sol de agosto en Texas no pregunta si estás cansado. Pero hay algo que debes saber antes de que te cuente lo que le pasó. Algo que este hombre callado aprendió de la manera más dura y que tú probablemente necesitas escuchar hoy, aunque no te lo hayan contado así nunca. Existe una ley invisible que rige la vida de los hombres. No está escrita en ningún libro de leyes. Ningún juez la aplica, ningún maestro la enseña en la escuela, pero funciona con la precisión de un reloj suizo, sin falla, sin excepción. La ley dice esto: todo lo que anuncias antes de tiempo muere, y lo que guardas en silencio crece. Al final de esta historia vas a entender exactamente por qué los hombres más fuertes que han existido en este mundo aprendieron a cerrar la boca, no por timidez, no por miedo, sino porque descubrieron algo que la mayoría tarda toda una vida en comprender, y algunos nunca comprenden. Quédate, porque lo que viene cambia la manera en que vas a hablar, o en que vas a callarte para siempre. Ernesto había llegado a Texas desde Coahuila cuando tenía 19 años, solo, con una mochila de lona y $20 que le había dado su madre en un sobre de papel manila doblado con tanto cuidado que parecía un documento sagrado. Cruzó la frontera en autobús, encontró trabajo en los campos de algodón de un patrón llamado Harlan Betts, y ahí se quedó. Primero por necesidad, luego por costumbre, luego porque los años pasan más rápido de lo que uno cree, y cuando te das cuenta ya tienes esposa, 2 hijos y una deuda con el almacén del pueblo que nunca termina de cerrarse del todo. Tenía una casa pequeña al fondo del camino de tierra, paredes de madera con pintura descascarada, techo de lámina que en verano acumulaba calor como horno, y en invierno dejaba pasar el viento frío por las grietas. Afuera, un huerto pequeño que cuidaba su esposa Rosario. Adentro, un olor constante a frijoles hervidos y café de olla. Era una vida honesta. No era una vida cómoda. Lo que Ernesto quería, lo que llevaba años queriendo en silencio sin decírselo a nadie, era comprarse un pedazo de tierra. No mucho, solo lo suficiente para plantar lo propio, trabajar para sí mismo, no madrugar al ritmo que marcaba otro hombre. Había calculado todo, sabía cuánto costaba la parcela al norte del pueblo que el viejo Cooper tenía en venta desde hacía 2 años. Sabía cuánto necesitaba ahorrar. Sabía cuántos meses faltaban. Pero ese secreto lo guardaba en el único lugar donde nadie podía tocarlo, adentro. Y en eso, sin saberlo, Ernesto ya estaba aplicando la primera lección. Lección 1. Lo que no se anuncia
no se puede sabotear. En el campamento de jornaleros había un hombre llamado Gilberto. Gilberto hablaba mucho. Hablaba en el descanso de las 10, hablaba en el almuerzo, hablaba mientras trabajaba, y le daba risa cuando el capataz le llamaba la atención. Tenía un plan, siempre tenía un plan. Un mes iba a poner una tienda en el pueblo. Al mes siguiente iba a irse a California donde pagaban mejor. Luego iba a traer a su familia de Sonora y poner un taller mecánico. Todo el mundo sabía los planes de Gilberto. Todo el mundo también sabía, aunque nunca lo decía en voz alta, que los planes de Gilberto nunca se cumplían. Ernesto lo observaba sin decir nada. No era que Gilberto fuera tonto, no era que fuera flojo, era algo más sutil, algo que Ernesto tardó tiempo en entender del todo. Cuando Gilberto anunciaba su plan, la gente reaccionaba. Algunos lo felicitaban, otros lo aplaudían, y en ese momento, en ese pequeño aplauso social, el cerebro de Gilberto recibía algo parecido a la satisfacción de haber logrado algo, sin haberlo logrado, sin haber movido un solo dedo. El anuncio se comía la energía que debía alimentar la acción. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Epicteto lo dijo con la claridad de quien no necesita adornar las verdades. No digas a nadie lo que pretendes hacer, muéstraselo cuando ya esté hecho. Las palabras que describen el futuro roban la fuerza del presente. Ernesto no lo había leído en ningún libro. Lo había visto en los campos, año tras año, en los hombres que hablaban mucho y llegaban lejos en los sueños, pero se quedaban quietos en la vida real. Y había decidido ser diferente. Los meses pasaron. El sol de septiembre se volvió el viento frío de diciembre. Ernesto seguía trabajando, seguía guardando. El frasquito de vidrio que tenía enterrado bajo el piso de madera de su cuarto, detrás del tablón suelto que solo él sabía mover, iba ganando peso despacio. Una noche, Rosario le preguntó mientras remendaba una camisa a la luz de la lámpara de queroseno: ¿Tú qué quieres, Ernesto? ¿Qué es lo que sueñas? Él la miró un momento. Pensó en el frasco. Pensó en la parcela de Cooper. Pensó en cómo sería madrugar sin que nadie le pusiera el horario. «Estar bien», dijo, y siguió comiendo. Rosario lo miró de reojo, acostumbrada ya a ese silencio que a veces la desesperaba y otras veces la hacía sentir que estaba casada con un hombre que sabía algo que los demás no sabían. Y aquí viene la segunda lección. Lección 2. El que anuncia sus sueños los entrega en custodia a personas que no los van a cuidar. Cuando le cuentas tu sueño a alguien, ese sueño deja de ser completamente tuyo, no porque te lo roben, sino porque empieza a existir también en la cabeza de otra persona, y esa persona tiene sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propias razones para creer que ciertas cosas no son posibles. Y entonces viene la pregunta bien intencionada que destruye más sueños que todos los fracasos juntos. ¿Pero tú crees que eso es posible? Una sola pregunta, dicha con cariño, a veces, con envidia disfrazada de preocupación, otras. Pero el efecto es el mismo, una semilla de duda en terreno fértil. Ernesto lo había visto con su cuñado Marcos, que un año había anunciado a toda la familia que iba a comprarse un camión para hacer fletes. La familia lo festejó. El tío Bernal le preguntó que cómo iba a conseguir el dinero. La madre dijo que era muy arriesgado. La suegra contó la historia de un conocido que había quebrado haciendo lo mismo.
Y Marcos, que había empezado el mes con una llama encendida, terminó el año convencido de que quizás no era tan buena idea. El sueño no murió solo, lo mataron entre todos, con amor. Ernesto aprendió esto: los sueños son semillas. Las semillas necesitan oscuridad, tierra y silencio para germinar. No luz de más, no manos extrañas removiendo la tierra, no voces opinando sobre lo que aún no ha nacido. Guarda el sueño, trabaja el sueño, muéstralo cuando ya sea árbol, no cuando todavía es semilla. Febrero de 1958. Ernesto tenía ya casi la mitad de lo que necesitaba. Nadie lo sabía. No el capataz, no Gilberto, no su propio hermano que vivía 3 calles más abajo. Pero los secretos tienen enemigos que no siempre tienen cara. Un domingo, en el almacén del pueblo donde todos compraban a crédito, Ernesto estaba esperando su turno cuando escuchó hablar a 2 hombres detrás de él. Uno era empleado del banco. El otro era un comerciante del pueblo llamado Fuentes, que tenía reputación de saber todo lo que pasaba con el dinero de todos. «El terreno de Cooper», decía Fuentes, en voz baja, pero no tanto como creía. «Lo quiere comprar un hombre de San Antonio. Tiene el dinero listo». Ernesto sintió algo en el pecho. No era pánico, era urgencia. Podría haber hablado ahí mismo. Podría haber dicho que él también lo quería comprar, que llevaba meses ahorrando, que esa tierra era su plan. Podría haber anunciado. No dijo nada. Salió del almacén. Caminó a casa. Esa noche sacó el frasco, contó los billetes, calculó en silencio. Le faltaba, pero no tanto. Y aquí viene la tercera lección. Lección 3. La urgencia que se anuncia se convierte en presión ajena. La urgencia que se guarda se convierte en combustible propio. Cuando alguien sabe que necesitas algo urgente, tiene poder sobre ti. El vendedor que sabe que necesitas el carro hoy no te da el mejor precio. El patrón que sabe que no tienes otra oferta no te sube el sueldo. El prestamista que sabe que el plazo se te acaba, te cobra el interés que quiere. La urgencia revelada es una vulnerabilidad. La urgencia callada es energía pura. Ernesto no fue corriendo a contarle a nadie que alguien más quería la tierra de Cooper. No llamó a su hermano para pedirle prestado con desesperación. No fue al banco a pedir un crédito con cara de necesitado. Buscó horas extras. Aceptó el turno del sábado que todos rechazaban. Vendió la silla de montar que tenía guardada desde hacía 3 años y que ya no usaba para nada. En silencio, con la calma aparente de quien no tiene ninguna prisa. Por dentro ardía, pero ese fuego no lo vio nadie. Pasaron 3 meses más. El hombre de San Antonio tardó, como tardan los que tienen dinero, porque los que tienen dinero no corren. Cooper seguía esperando comprador, y Ernesto seguía llenando el frasco. En el campamento, Gilberto por fin había anunciado su último plan: irse a California a trabajar en los viñedos del norte, donde pagaban el doble. Esta vez parecía más serio que nunca. Había hablado con un primo que ya estaba allá. Había calculado el pasaje de autobús. Había dicho la fecha de salida. Todo el campamento lo sabía. La semana antes de que Gilberto iba a irse, su mujer se enfermó. Gastos inesperados. El dinero del pasaje se fue en médico. Gilberto no se fue a California, siguió en los mismos campos. No era mala suerte, era la ley invisible funcionando. Y aquí viene la 4ª lección. Lección 4. Cuando anuncias una fecha,
le das a la vida la oportunidad de sabotearla. El tiempo es el único recurso que no se puede guardar. Pero los planes sí se pueden guardar. Y guardarlos tiene un efecto que pocas personas conocen. Le quita a la realidad la información que necesita para organizarse en tu contra. No es superstición, es estrategia. Cuando nadie sabe cuándo vas a moverte, nadie puede prepararse para detenerte. Ni las personas que sin querer frenan tus planes con sus necesidades. Ni los que conscientemente no quieren verte avanzar. Ni las circunstancias que siempre aparecen justo cuando uno anuncia que va a dar el paso. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones, esas notas privadas que no estaban destinadas a ningún lector, solo a él mismo. Actúa, pero no conviertas tus intenciones en espectáculo. El espectáculo distrae al actor. Ernesto actuaba, sin espectáculo, sin fecha anunciada, sin nadie que supiera que el paso estaba a punto de darse. Mayo de 1958. El frasco tenía suficiente. No había anunciado que llegaría ese día. No había dicho nada la noche anterior. No había pedido permiso, ni consejo, ni bendición. Un martes por la mañana, antes de que saliera el sol, Ernesto dejó a Rosario dormida, se puso la camisa limpia que guardaba para los días importantes, tomó el sobre que había preparado en silencio la noche anterior y caminó 3 kilómetros hasta la casa de Frank Cooper. Tocó la puerta. Cooper abrió con cara de quien esperaba a alguien más. Un hombre mayor, con mandíbula cuadrada y manos de agricultor que ya no podía trabajar los campos por la artritis. «Vengo por la parcela del norte», dijo Ernesto. Cooper lo miró un momento. «Hay otro comprador interesado». «Lo sé», dijo Ernesto, «pero yo tengo el dinero hoy». Hubo un silencio. Cooper miró el sobre, lo tomó, contó los billetes despacio, con dedos que le costaba doblar. «Mañana firmamos», dijo Cooper. Ernesto asintió. Se dio la vuelta. Caminó de regreso a su casa por el camino de tierra, con el mismo paso tranquilo con el que había llegado. No corrió, no gritó. No llamó a nadie. Llegó a casa. Rosario estaba haciendo café. Él se sentó en la mesa y esperó a que le sirviera. «¿A dónde fuiste tan temprano?», preguntó ella. «A comprar la tierra de Cooper». Rosario se quedó con la jarra en la mano, mirándolo. «¿Qué tierra?» «La parcela del norte, la que da al arroyo». Silencio. «¿Cuándo decidiste eso?» Ernesto tomó el café. «Hace 2 años». Y aquí viene la 5ª lección. Lección 5. La sorpresa que genera el silencio vale más que cualquier aplauso que genera el anuncio. Cuando logras algo sin haberlo anunciado, el resultado habla solo. No necesita explicación, no necesita contexto, no necesita que nadie entienda el camino. El resultado es el argumento. La obra es el discurso. Los que hablaban mucho pasaban meses construyendo expectativas que luego a veces no cumplían. Ernesto pasó esos mismos meses construyendo la realidad, sin expectativas externas que presionaran, sin opiniones ajenas que contaminaran, sin fechas anunciadas que vencer. Y cuando el resultado apareció, apareció completo, sin preparación, sin antesala, sin proceso a la vista. Eso es poder real, no el poder de impresionar, sino el poder de no necesitar impresionar mientras construyes. Séneca lo escribió con esa precisión que solo tienen quienes han vivido lo que escriben. Recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te quitaban, te robaban o se te perdía. El tiempo de hablar lo que aún no existe es tiempo robado a construir lo que podría existir.
La noticia se supo al día siguiente. Así son los pueblos pequeños. Los secretos duran exactamente hasta que dejan de serlo, y entonces vuelan más rápido que cualquier anuncio deliberado. Gilberto fue el primero en acercarse a Ernesto en el campo. «Oye, dicen que compraste la tierra de Cooper». «¿Sí? ¿Y cuándo pensabas decir algo?» Ernesto lo miró. «Te lo estoy diciendo ahora». Gilberto se rió, aunque no de buen humor del todo. «¿2 años guardando ese secreto, cuate? ¿No se te hacía pesado?» Ernesto pensó un momento. «Los secretos que valen la pena no pesan», dijo. «Pesan los que no sirven para nada». Y siguió trabajando. Lección 6. Lección 6. No todo silencio es estrategia, pero toda estrategia necesita silencio. Hay gente que calla por miedo, que no habla porque no confía en sí misma, porque tiene vergüenza de sus sueños, porque teme el juicio. Ese silencio no construye nada. Ese silencio es parálisis disfrazada de prudencia. El silencio del que hablamos aquí es diferente. Es el silencio activo. El silencio de quien trabaja, calcula, avanza y simplemente no considera necesario reportarle su progreso a nadie. La diferencia entre los dos silencios se nota en lo que ocurre adentro. El silencio del miedo se acompaña de ansiedad, de vergüenza, de la sensación constante de que algo está mal. El silencio de la estrategia se acompaña de calma, de la satisfacción tranquila de quien sabe que el trabajo avanza aunque nadie lo vea. Ernesto no callaba por miedo, callaba porque había aprendido, observando, que las palabras dilapidaban energía que podía usarse mejor en otra parte. Esa es la diferencia entre un hombre que se calla porque no tiene nada que decir y un hombre que se calla porque sabe que lo que tiene que decir todavía no existe. Todavía está siendo construido y cuando exista no necesitará palabras. Se verá solo. Los meses que siguieron fueron de trabajo. Ernesto seguía en los campos de Betts de lunes a sábado. Los domingos eran para su parcela. Limpiaba, preparaba la tierra, plantaba. No tenía prisa. No tenía a nadie que le preguntara cómo iba, porque nadie sabía exactamente qué estaba haciendo con esa tierra. Algunos vecinos preguntaban de vez en cuando, «¿Qué vas a plantar, Ernesto?» Él respondía lo justo, «Estoy viendo». Y la conversación terminaba ahí, porque con Ernesto siempre terminaba ahí. Un domingo de octubre, su hermano Aurelio vino a visitarlo. Era 4 años mayor, más hablador, más social, de esos hombres que no pueden estar 5 minutos sin llenar el silencio con algo. Caminaron por la parcela. Aurelio miraba la tierra, las plantas jóvenes, el trabajo visible. «Oye», dijo Aurelio, «¿por qué nunca me dijiste nada? Te hubiera ayudado a conseguir el dinero, a hablar con Cooper, a...» «Ya estaba hecho», dijo Ernesto. «¿Pero por qué el secreto?» Ernesto se agachó, recogió un puñado de tierra, la apretó en la mano, la soltó despacio. «Porque si te lo decía, me ibas a decir que esperara, que era muy pronto, que el momento no era el correcto. Y tú lo ibas a decir con amor, hermano, pero me ibas a frenar igual». Aurelio no respondió. Miraba la tierra con una expresión entre el orgullo y algo parecido a la incomodidad de quien reconoce una verdad que no le gusta del todo. Lección 7. Lección 7. Los que más te quieren son a veces los primeros en frenarte, sin querer. El consejo bien intencionado es quizás el obstáculo más peligroso que existe para los sueños, porque viene envuelto en amor, en preocupación genuina,
en el deseo real de que no te pase nada malo. Pero el que te ama también tiene miedo. Y el miedo, cuando habla con voz de amor, suena a sabiduría. Espera un poco más. No es el momento. ¿Estás seguro? Porque si fallas, conozco a alguien que intentó algo así y le fue mal. Ninguna de esas frases viene de mala voluntad, pero todas tienen el mismo efecto. Te quitan 1 centímetro de certeza. Y cuando empiezan a quitarte centímetros, eventualmente te quitan metros. Y luego, kilómetros. Y un día miras atrás y el sueño está tan lejos que ya no lo ves. Ernesto no le había pedido permiso a su hermano. No porque no lo quisiera, sino porque entendía algo que pocos entienden. El permiso de los que te quieren no te lo da nadie. Te lo das tú. Y se lo das siendo tú quien decide cuándo y cómo actúas. Esto es lo que Epicteto llamaba distinguir entre lo que está en tu poder y lo que no. Lo que la gente piense de tu decisión no está en tu poder. Lo que tú decidas hacer con tu vida, sí. Actúa primero. Explica después, si es que hace falta. El invierno llegó frío ese año. Ernesto pasaba las noches leyendo el almanaque agrícola que había comprado en el pueblo, estudiando qué plantar, cuándo regar, cómo preparar el suelo para la primavera. Rosario ya sabía que cuando su marido estaba callado leyendo, no era el momento de hablar. Aprendió a leer su silencio con los años, el silencio de la concentración, el silencio del cansancio, el silencio de la preocupación y el silencio de la satisfacción, que era el más profundo de todos, el que llegaba los domingos por la tarde, cuando Ernesto miraba su parcela con los brazos cruzados y una calma en el cuerpo que ella no veía en él de otra manera. Ese silencio era su manera de sonreír. Lección 8. Lección 8. El silencio tiene un lenguaje propio que solo entienden los que saben escuchar. Hay personas que confunden el silencio con la ausencia. Creen que quien no habla no siente, no piensa, no tiene nada dentro. Es el error más caro que se puede cometer con ciertos hombres y ciertas mujeres. El que habla mucho, generalmente, tiene poco. No porque sea tonto, sino porque lo que tiene adentro lo expulsa enseguida hacia afuera. Lo que no queda adentro no fermenta. Lo que no fermenta no se convierte en nada sólido. El que guarda silencio lleva adentro un proceso que la gente no ve, un trabajo interno que no necesita audiencia, una digestión lenta de experiencias, de planes, de decisiones que van tomando forma sin que nadie las moleste. Rosario, con los años, aprendió a valorar ese silencio, a entender que no era frialdad ni indiferencia. Era la manera que tenía Ernesto de respetar lo que construía, como el artesano que no muestra la pieza a medio hacer, porque sabe que una obra incompleta solo genera preguntas que la distraen. Muéstrate cuando estés listo. Mientras tanto, trabaja. Primavera de 1959. El primer cultivo de Ernesto en su parcela no fue espectacular. Tomates, quelites, chiles, nada que cambiara el mundo. Pero era suyo, plantado en tierra suya, regado con agua del arroyo que cruzaba su tierra, recogido con sus manos en su tiempo. Lo vendió en el mercado del pueblo. La cantidad era modesta, pero algo había cambiado en cómo caminaba Ernesto por ese pueblo. No era altanería, era otra cosa, una calma que ocupa el espacio que antes llenaba la angustia. Gilberto lo vio un sábado en el mercado. Se acercó. «Oye, se me ocurrió algo. Si tú tienes la tierra y yo pongo el trabajo, podríamos...» Ernesto lo escuchó hasta que terminó. Luego dijo, «Déjame pensar».
Nunca más habló del tema, no porque fuera mal hombre, sino porque había aprendido que ciertas asociaciones, ciertas conversaciones, ciertas puertas que se abren a medias son mejores cuando se quedan cerradas. Y la manera más elegante de no decir no es no decir nada. Lección 9. Lección 9. El silencio es la respuesta más completa a las propuestas que no merecen respuesta. Vivimos en una cultura que exige respuesta inmediata. El silencio incomoda. La gente lo interpreta como duda, como descortesía, como señal de que algo está mal. Pero el silencio frente a una propuesta que no conviene es la respuesta más honesta que existe. No decepciona con falsas esperanzas. No compromete con palabras que luego hay que desmentir. No genera conversaciones que no llevan a ningún lado. El problema es que decir no en voz alta tiene costo social. Genera discusiones, explicaciones, negociaciones. Y a veces, el resultado de todo ese gasto de energía es el mismo que hubiera tenido el silencio, que la cosa no se hace. El hombre que aprende a no responder a lo que no merece respuesta ahorra una energía enorme. No la energía del descanso, la energía de la claridad, de saber exactamente en qué pone su atención y en qué no. Marco Aurelio se lo repetía a sí mismo constantemente en sus meditaciones. No desperdicies lo que te queda de vida en pensamientos sobre los demás cuando no sea para el bien común. La mente que se derrama en todas las conversaciones posibles no tiene profundidad en ninguna. Habla cuando tienes algo que vale la pena decir. Calla cuando el silencio ya lo dice todo. Déjame pausar la historia aquí un momento. Si estas lecciones te están llegando, si en algún lugar de esta historia estás reconociendo a alguien que conoces, o peor, reconociéndote a ti mismo, entonces quiero pedirte algo pequeño. Si todavía no estás suscrito a este canal, ese botón rojo está ahí abajo, y tocarlo no te cuesta nada. Pero a mí me dice que estas historias te importan, que el trabajo que hay detrás de cada una vale la pena. Si ya lo tocaste, gracias, de verdad. Y antes de que sigas, cuéntame algo en los comentarios. ¿Hay alguien en tu vida a quien hayas contado un plan antes de tiempo y que eso lo haya frenado? Escríbelo abajo, porque lo que viene ahora es lo que más le va a doler a los que hablan demasiado. Seguimos. 1961, 3 años después de comprar la parcela de Cooper. Ernesto ya no trabajaba en los campos de Betts. Lo había dejado el año anterior, sin drama, con una semana de aviso como correspondía, sin discursos de despedida. Betts le había dicho que estaba cometiendo un error, que un hombre solo no podía con una tierra que volvería arrastrándose antes de que terminara el año. Ernesto le había dado la mano y se había ido. Ahora cultivaba jitomate y pimiento en serio. Había conseguido un contrato modesto con un distribuidor de San Antonio. No era riqueza, era independencia. Y para Ernesto, la diferencia entre las dos cosas era más grande que lo que ningún número podía expresar. Una tarde de julio llegó un hombre a su parcela. Bien vestido, sombrero de fieltro, zapatos que no eran de trabajar. Era el hombre de San Antonio, el que había querido comprar la tierra de Cooper. Ernesto lo recibió sin sorpresa aparente. El hombre miró los surcos ordenados, el sistema de riego que Ernesto había construido él mismo con tubería de segunda mano, las plantas cargadas de fruto. Me dijeron que usted tenía esta tierra, dijo el hombre. Así es. Cooper me dijo que usted llegó un martes por la mañana,
antes de que yo hiciera mi oferta formal. Así fue. El hombre asintió despacio, como alguien que está evaluando una situación con más capas de las que aparenta. ¿Vendería? Ernesto miró sus plantas, miró el arroyo al fondo, miró el cielo de julio que a esa hora empezaba a suavizar el naranja del atardecer. No. Silencio. Le ofrezco el doble de lo que pagó. No. El hombre esperó un momento más, como si hubiera algo más que decir. No había nada más que decir. Se fue. Lección 10. Lección 10. El que sabe lo que vale lo que tiene no necesita explicar por qué no lo vende. Hay una diferencia enorme entre el hombre que dice no porque no sabe cuánto vale lo que tiene y el hombre que dice no porque lo sabe perfectamente. El primero dice no por miedo al cambio, por pereza, por costumbre. El segundo dice no porque ha calculado que lo que le ofrecen, por mucho que sea, vale menos que lo que le quitan. Ernesto no vendió porque la tierra no valía para él lo que valía para el hombre de San Antonio. Para el hombre de San Antonio era un activo. Para Ernesto era la prueba viviente de que él había podido, de que los 2 años de frasco bajo el piso, de domingos de trabajo, de silencio estratégico, de noches contando billetes a la luz de la lámpara, habían dado fruto. Venderla no era perder tierra, era perder la evidencia de lo que era capaz. Hay cosas que no tienen precio porque su valor no está en lo que son, sino en lo que significan. Y el que lo entiende no necesita negociar, no necesita explicar, solo necesita saber. El silencio en ese momento, el simple no sin justificación, es la expresión más poderosa de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Los años 60 llegaron al pueblo con la misma lentitud con que llegan las estaciones en el sur de Texas. Despacio, con calor, con olor a tierra seca y a gasolina de tractor viejo. Ernesto había crecido su operación, 2 trabajadores ahora, una camioneta de segunda mano para los envíos, un contrato estable con el distribuidor. Nada espectacular desde afuera, pero desde adentro, desde los ojos de quien había empezado con $20 en un sobre de papel manila, era un mundo diferente. Lo que más había cambiado no era la parcela, era él. Hablaba lo mismo de poco, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. No porque tuviera más dinero que antes, sino porque con los años la gente aprende a distinguir, aunque no sepa explicar cómo, entre el que habla porque necesita llenar el silencio y el que habla porque tiene algo que decir. Ernesto había pasado de ser el mudo a ser el que sabe, y nadie en el pueblo podría haber explicado exactamente cuándo había ocurrido ese cambio. Lección 11. Lección 11. El silencio acumulado construye autoridad que el ruido nunca puede comprar. Existe una forma de respeto que no se pide y no se exige. Simplemente aparece. Aparece cuando la gente lleva años viendo a alguien actuar con consistencia sin necesitar su aprobación. El hombre que habla mucho, que anuncia y comenta y opina de todo, que llena cada silencio con palabras, crea a su alrededor una especie de ruido constante que la gente aprende a ignorar, como el ruido del tráfico en una ciudad grande. Después de un rato, deja de escucharse. El hombre que guarda silencio construye a su alrededor una especie de espacio, un espacio que la gente inconscientemente respeta, porque no sabe muy bien qué hay adentro, y eso genera una curiosidad que se parece al respeto. No es manipulación, es consecuencia natural. El misterio atrae.
La transparencia total, paradójicamente, a veces aburre. El que muestra todas sus cartas en todo momento no tiene poder de negociación. El que guarda algunas siempre tiene algo más. Y aunque ese algo más no sea nada, la simple posibilidad de que lo sea es suficiente. Séneca lo sabría decir mejor. La grandeza que se exhibe constantemente se desgasta. La que se reserva crece. Un mediodía de agosto de 1963, Ernesto estaba almorzando bajo la sombra de un mezquite cuando llegó su hijo mayor, Tomás, de 14 años. Venía con cara de quien tiene algo que decir y no sabe cómo empezar. Ernesto lo miró, esperó. «Papá», dijo Tomás finalmente, «en la escuela dijeron que hay un concurso de oratoria, y yo creo que quiero participar». Ernesto asintió despacio. «¿Le dijiste a alguien?» Tomás lo miró sin entender. «¿Le dijiste a alguien que ibas a participar?» «Solo a mi amigo Raúl». «¿Y qué te dijo Raúl?» Tomás bajó la vista. «Que soy muy tímido para eso». Ernesto cerró su lonchera. Miró a su hijo. «Escúchame bien. Lo que decides hacer no necesita el permiso de Raúl ni de nadie. Practica en silencio. Prepárate. Y cuando llegue el día del concurso, que tus palabras hablen, no el anuncio de que ibas a hablar. ¿Entiendes?» Tomás asintió despacio. «¿Y si pierdo?» «Si pierdes, habrás aprendido algo que Raúl no va a aprender nunca, porque nunca subió». Tomás ganó el concurso 3 semanas después. Ernesto no lo supo, hasta que Tomás llegó a casa con el papel enrollado en la mano. Lección 12. Lección 12. Lo que practicas en silencio, lo que construyes sin testigos, es lo que emerge invencible cuando llega el momento de mostrarse. El mundo premia el resultado, no el proceso. El resultado visible, el trofeo, la cosecha, el logro que se puede señalar con el dedo. El proceso que lleva a ese resultado es invisible, solitario, a veces oscuro. Y esa invisibilidad asusta a mucha gente. Necesitan testigos, necesitan validación en cada etapa, necesitan saber que alguien está viendo, que su esfuerzo no existe solo para ellos mismos. Pero esa necesidad de testigos tiene un precio. El testigo que te anima también puede desanimarte. El que te dice que vas bien puede un día decirte que ya no va bien. Y si construiste tu proceso sobre la validación ajena, cuando esa validación falla, el proceso se tambalea. Construye en silencio, porque el proceso que no necesita testigos no puede ser destruido por su ausencia. Es tuyo completamente. No depende de que nadie lo vea para ser real. Los estoicos llamaban a esto la práctica de la virtud privada. Actuar bien cuando nadie mira, prepararse cuando nadie aplaude. No porque desprecies el reconocimiento, sino porque no lo necesitas para seguir. Lo que crece en silencio tiene raíces más profundas. 1965. Agosto. Ernesto tenía 50 años. La parcela había crecido. Tenía 5 trabajadores estables, un contrato con 2 distribuidores y una reputación en el condado que ningún dinero había comprado directamente, sino que se había depositado gota a gota, con cada entrega a tiempo, cada acuerdo cumplido, cada palabra dicha, que luego resultaba ser exactamente lo que era. Harlan Betts, su ex patrón, había quebrado 2 años antes. La operación grande, la que había parecido tan sólida e inamovible durante décadas, se había desmoronado por una combinación de deudas y malas decisiones. Vendió sus campos a una empresa de California. Ernesto se enteró por el periódico. No dijo nada cuando se lo contaron. Solo asintió.
Algunos esperaban quizás algún comentario, un «ya sabía yo» o un «le decía». Ernesto no dijo ninguna de las dos cosas, no porque no pensara nada, sino porque el triunfo que no se anuncia en voz alta pesa más que el que se celebra en público. Lección 13. Lección 13. La victoria que se calla vale doble. La que se grita se devalúa sola. Hay algo profundamente humano en querer que los demás sepan cuando tenías razón, cuando lo que construiste en silencio resultó ser lo correcto, cuando el que dudaba de ti ahora lo ve con sus propios ojos. Esa necesidad es comprensible, no es necesariamente mala, pero satisfacerla en voz alta tiene un costo. El que grita su victoria le da a los demás algo sobre qué opinar, le da a los envidiosos munición, le da a los que estaban esperando que fallara la oportunidad de decir que fue suerte o que no fue tan grande como parece. La victoria anunciada se convierte en terreno público, y el terreno público siempre tiene depredadores. La victoria callada es solo tuya, la sabes tú, la siente tu cuerpo. Esa satisfacción tranquila de quien cumplió lo que se propuso sin que nadie tenga que confirmárselo. Y desde afuera, lo que se ve no es un hombre que celebra. Se ve un hombre sereno, un hombre que no se altera con los fracasos ajenos ni con sus propios logros. Y esa serenidad, esa calma que los demás no pueden explicar del todo, es más poderosa que cualquier celebración. Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo. No actúes como si tuvieras 10.000 años de vida por delante. Lo que hiciste bien ya está hecho. No necesita que lo proclames. Ya existe. La última historia de Ernesto, que vale la pena contar, ocurrió un jueves de diciembre de 1966. Su sobrino Rodrigo, hijo de Aurelio, tenía 24 años y había llegado de Coahuila con las mismas ganas con que Ernesto había llegado 20 años antes. Trabajaba en los campos, ahorraba, soñaba. Una tarde se sentó con Ernesto en la parcela. Le contó su plan, un plan largo, detallado, con números y fechas, y todo calculado. Ernesto lo escuchó hasta el final, sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio. «Está bien el plan», dijo Ernesto. «¿Me ayudas con los contactos? ¿Le puedo decir a la gente que tú me respaldas?» Ernesto lo miró. «¿Para qué necesitas que yo te respalde antes de haber hecho nada?» Rodrigo frunció el ceño. «Para que me tomen en serio. Si lo que construyes es sólido, te van a tomar en serio cuando lo vean. Si lo que construyes no es sólido, ningún nombre que yo te preste va a salvarlo. Y si el plan es bueno y el trabajo es bueno, mi nombre te va a sobrar». Rodrigo lo miró un momento. Luego asintió despacio, aunque no con entusiasmo. «¿Y si, mientras construyo la gente, no cree en mí?» Ernesto tomó un sorbo de café. «El que construye no necesita que crean mientras construye. Solo necesita que vean cuando ya está construido». Rodrigo se fue esa tarde sin el respaldo que había pedido, pero con algo más útil, con la única herramienta que sirve de verdad, la comprensión de que el trabajo habla, y las palabras, por grandiosas que sean, no reemplazan ni una hora de trabajo bien hecho. Lección 14. Lección 14. No pidas que crean en ti antes de haber construido algo en qué creer. La credibilidad no es algo que se pide prestado. No se hereda ni se transfiere. Es algo que se construye ladrillo a ladrillo, acción a acción, cumpliendo lo que uno dice cuando uno dice algo, y callando cuando no tiene nada sólido que decir.
El que pide que crean en él antes de haber demostrado nada, está pidiendo un préstamo que nadie tiene obligación de dar. Y cuando la gente no lo da, se siente rechazado, incomprendido, solo. Y a veces usa ese rechazo como excusa para no empezar. Es que nadie me apoya. Es que no me dan una oportunidad. Es que no creen en mí. Puede que sea verdad, pero la verdad más profunda es que la fe que necesitas para empezar no viene de afuera, viene de adentro. Y si no la tienes adentro, ningún apoyo externo va a dártela de manera duradera. Los estoicos tenían un concepto que llamaban autarquía, la capacidad de bastarse a uno mismo en lo esencial. No significa aislamiento ni soberbia. Significa que las cosas fundamentales, la decisión de actuar, la disciplina de continuar, la certeza de que lo que haces vale la pena, deben nacer de ti, no de la validación de los demás. Empieza, construye. Cuando haya algo que ver, los que deban verlo, lo verán. Ernesto Villanueva murió en 1979. Tenía 64 años. El corazón, sin aviso, sin drama, un miércoles por la mañana mientras caminaba hacia sus campos. Lo que dejó no era una fortuna, era una parcela bien cuidada, 2 hijos que sabían trabajar y una reputación en el condado que sus nietos iban a heredar sin saber exactamente de dónde venía. En el velorio, Gilberto, ya viejo y con los años marcados en la cara, estuvo un rato sentado solo, mirando el cajón de madera. Alguien que lo conocía se acercó y le preguntó qué estaba pensando. Gilberto tardó un momento en responder. Que hablé demasiado, dijo, y que hice demasiado poco. No era culpa, era reconocimiento. La diferencia importa. Lección 15. Lección 15. Al final, lo que dijiste no importa. Lo que construiste, sí. Nadie recuerda los planes que anunciaste y no cumpliste. Nadie recuerda las frases brillantes que dijiste en los descansos del campo. Nadie recuerda las veces que explicaste en detalle lo que ibas a hacer cuando llegara el momento. Lo que queda es lo que se puede ver, tocar, contar. La tierra, el trabajo, los frutos, los hijos que aprendieron a trabajar, los acuerdos cumplidos, las palabras dichas pocas veces, pero que siempre resultaron ser exactamente lo que eran. Eso es el legado, no lo que prometiste, lo que hiciste. Y la conexión entre el silencio y el legado no es accidental, es directa. Cada hora que no gastaste explicando lo que ibas a hacer, fue una hora que usaste en hacerlo. Cada vez que cerraste la boca, cuando hubiera sido fácil hablar, fue energía que se quedó adentro, disponible para el trabajo. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es la energía de lo que podrías haber dicho y no dijiste, convertida en acción, en decisión, en ladrillo puesto sobre ladrillo sin que nadie lo vea, hasta que el edificio ya está de pie. Epicteto nació esclavo. Llegó a ser el filósofo más respetado de su tiempo, y decía esto: nunca te llames a ti mismo filósofo, ni permitas que otros te llamen así, mientras aún estás aprendiendo. Muéstralo con acciones, porque las palabras son baratas, y las acciones son lo único que realmente cuenta. Ernesto no sabía quién era Epicteto, pero vivió esa filosofía con las manos callosas y los pies en la tierra seca de Texas, demostrando que la sabiduría antigua no necesita pergaminos para ser verdad. Solo necesita un hombre que la viva. Ahora quiero hablarte directamente a ti, porque sé que mientras escuchabas esta historia,
Había una parte de tu cabeza que no estaba en Texas en 1957. Estaba en tu propia vida, en ese plan que le contaste a alguien demasiado pronto, en esa meta que anunciaste en familia y que luego se sintió más pesada después de anunciarla, en esa idea que compartiste y que de repente tenía las opiniones de 5 personas encima, antes de que tú hubieras movido un solo dedo. ¿Lo sientes? La lección de Ernesto no es que nunca hables, es que elijas con la misma precisión con que él elegía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que el trabajo hablara por sí mismo. No cuentes tus planes, muéstralos cuando estén hechos. No pidas permiso para soñar. Pide perdón si hace falta, una vez que ya lo lograste. No gastes en palabras la energía que necesitas para la acción. Los estoicos no eran hombres fríos, no eran distantes ni arrogantes. Eran hombres que habían entendido que la vida es corta, la energía es limitada y hay que elegir muy bien en qué se gasta. Y una de las elecciones más poderosas que puedes hacer hoy, ahora mismo, antes de que este video termine, es esta. Decide qué dejas de anunciar, qué plan, qué sueño, qué proyecto vas a sacar del ámbito de las palabras y poner en el único lugar donde puede crecer de verdad, el trabajo silencioso y sostenido que nadie necesita ver para que sea real. Porque al final, como Ernesto, vas a morir. No mañana, espero. Pero va a llegar el día, y en ese día el único inventario que importa no será lo que dijiste que ibas a hacer. Será lo que construiste mientras te callabas, y ese inventario, ese legado, nadie te lo puede quitar. Lo único que nunca pierde quien aprende a callar cuando debe callar es lo que ya construyó. Y lo que ya construyó, nadie se lo puede discutir. ¿Hay algo que llevas demasiado tiempo anunciando y aún no has empezado? Cuéntamelo en los comentarios, si quieres, o no. A veces, el comentario más poderoso que puedes dejar en tu propia vida no es el que escribes aquí abajo. Es el que escribes con tus acciones, a solas, en silencio, cuando nadie está mirando. Como Ernesto. Así fue como un jornalero callado del sur de Texas enseñó, sin saber que lo estaba enseñando, la lección que 2000 años de filosofía estoica han repetido siempre de la misma manera. El poder más grande que tienes no está en tu voz, está en lo que decides no decir.